Vamos a continuar hablando de la santidad. De la santidad a la parte 2, no se pudo predicar todo la vez pasada. Voy a predicar sin micrófono. Entonces, mi hermano, es un tema muy importante. Entonces, ¿recuerdas que la santidad quiere decir separado? Se refiere a separación, y la persona que practica la santidad es separado. ¿Pero es separado de qué? Separado de lo malo, separado de lo inmundo, separado de lo que Dios dice que nosotros no debemos de comer, eso es santidad. Que no debemos de hacer, también eso es santidad. Que no debemos de pensar, también eso es santidad. Que no debemos de hablar, también eso es santidad. Pero en estos tiempos es algo tan fácil como de que ciertas denominaciones, que yo creo que lo estudian por encimita, yo sé que no tienen la mala intención, no, pero hace falta que escudriñemos el libro sagrado y que entonces podamos entender y saber, pero según la Biblia, ¿qué es lo que es la santidad? Entonces, vimos cosas tan importantes como eso. Entonces nos enfocamos en que la santidad es todo eso. Lo que pienso, lo que veo, lo que hago, lo que no hago, y tantas cosas. Y no está tan atribuido, ¿ves? ¿Recuerdas que vimos versículos en los cuales dice que, por ejemplo, los peinados no sean ostentosos? O sea, que no te hueles la barda. Por eso es de que realmente no es ni más ni menos el que alguien, por ejemplo, esté en un vicio. Eso es falta de santidad. A la vanidad que yo tenía, hermano, también me condenaba de la misma manera, porque todo eso que dice que no seas ostentoso, eso era yo, ostentoso. A mí me encantaba traer mi esclava de oro, porque no quería traer una de chapa, no, yo quería una de oro. Me gustaban las cadenas, traía mi cadenita de oro. ¿Por qué? Porque eso me hacía o sea, ese era mi pecado, mi grande pecado, y eso te va a mantener siempre lejos de Dios. Yo procuraba mucho, mi hermano, mi dicción, mi gramática, que fuera muy correcta, que fuera muy sofisticada, pero no lo hacía ni siquiera por moral, lo hacía para que yo, exaltándome a mí mismo, ya ves que él no dice groserías, ya ves cómo él habla, ya ves cómo él esto, yo lo hacía para fanfarronear. Yo decía dentro de lo que yo pensaba, hablando humanamente, que si yo quería una mujer bonita, una mujer que valiera la pena, yo tenía que ser un buen partido. Pero no era por santidad, era por presunción. Yo decía eso y pensaba eso de mí. Si yo tenía, por ejemplo, mi camioneta, me compré la camioneta del año en esos tiempos. Entonces yo todo siempre tenía que ser de marca, porque si no, no me gustaba. Tanto era yo que los calcetines los tiraba a la basura, todo eso porque tenía la oportunidad. ¿Cuál es la única forma en la que Dios trata a una persona así? Poniéndola en la escasez, para que de ahí partas y veas lo que Dios hace por ti. Porque cuando estamos en esas posturas, nosotros no damos gracias, ni pensamos en Dios. Necesitamos, ay Diosito, pero no necesitamos, ni nos acordamos de Dios. Yo no me acordaba de Dios hasta que tuve la necesidad. Dios sabe que fue la primera vez que volteé al cielo y dije, Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero aún así fue a manera de reproche. Yo cantaba mucho un canto, me encantaba ese canto, se llama Reproches al Viento. Lo canta una banda que llega mucho y en el hotel donde trabajo yo. Entonces ese canto, porque decía Dios, yo pensaba que era Dios, pero ahora que conozco la palabra de Dios lo analizo y digo, santo Dios, lo único que cantaba es lo que dice esa canción, reproches al viento, pero en realidad no eran al viento, eran a Dios. Entonces, lo que puede hacer la falta de santidad, yo no viví una vida santa, y no es porque hiciera cierto tipo de cosas malas, sino porque yo hacía lo malo. Eso también es maldad, eso también es falta de santidad. Por eso es de que Dios decía, y Dios dice por medio de la boca de los apóstoles, que no se fijen por la apariencia, porque si estás con un copetote como el pájaro loco, porque si con una faldota así, no es eso. Sí es importante, tampoco vas a venir en short y en chones, hombres y mujeres, pero a final de cuentas no es tan importante como lo de aquí. Una falda larga, ya te lo he dicho,
Afuera cualquiera se la puede poner, pero el que vistas tu corazón de santidad como la santidad de Dios, eso vaya que es difícil. El quitarte el peinado ostentoso, el quitarte las joyas, el despojarte de tu yo, de tantas creencias, tantas fortalezas. Fortaleza es un pensamiento que se arraiga aquí y aquí en la mente, en el corazón y en la mente, y que te hace ser de una forma. Eso es una fortaleza. Cuando tú veas una fortaleza en la Escritura, no es tanto el que te imaginas una persona, no es tanto un muro, aunque también se refiere a algo que se interpone. Pero ¿qué se interpone entre tú y Dios? Tus pensamientos, lo que tienes aquí en el corazón. Por eso dice que hay muchas fortalezas que tienen que ser derribadas. Y lo único que puede derribar eso es la palabra de Dios. Una persona, un homosexual, por ejemplo, una persona lesbiana, una feminista, un machista, ellos están engañados, siguen pensando que están en lo correcto, se engañan a sí mismos. ¿Qué es lo único que puede derribar esa fortaleza de que la mujer es hombre y el hombre es mujer? De que nací así, pero yo soy lo contrario en mi interior. O sea, yo soy hombre, es que no soy hombre. Yo nací hombre, tengo todo mi cuerpo es de hombre, pero soy una mujer encerrada. Eso es absurdo. Esa es una sandez. Pero ellos piensan que se pueden escudar con eso. Entonces, eso también es falta de santidad. Entonces, cabe notar que ambos hacen más énfasis en el interior que en el exterior. ¿Será esto inclinar la balanza a lo espiritual? Yo creo que sí. Y cuando digo de que cabe notar que ambos, recuerden de quién estuvimos hablando, de los pasajes, los escritos que hizo el apóstol Pedro, el apóstol a los judíos, y el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Los dos concuerdan en lo mismo, que tenemos que cuidar lo de adentro, porque lo de adentro es el reflejo del exterior. Si tú estás bien por dentro, no vas a andar en minifalda, ni vas a andar tampoco con tus camisetas de mamá Dolores, hombres. No, se va a empezar a reflejar si andas así como que no te cambias. Eso también tiene que ver cómo está tu interior. Entonces no es tanto que tengamos un uniforme como cristianos, no, es que el exterior habla también de nuestro interior, pero el interior también habla de nuestro exterior. Pero a veces puede haber, ahora sí que contras, que tengo un corazón limpio, pero soy flojo para arreglarme. Tampoco vamos a venir todos así que llegué ayer a las 11 de la noche, que andaba predicando, y de repente me quedé así, traigo por acá el almohadazo, pero hay que ir a la obra de Dios. No, eso también habla. Y yo creo que las hermanitas saben que hay alguien así, ¿verdad? Eso es falta de santidad. Porque si estoy limpio por dentro, digo, estamos grabando, no quiero, pues ahora sí que iluminar a alguien. Ya luego, si ustedes tienen curiosidad, pregúntenme, yo les digo quién es. Pero hay personas que así son. Hablamos mucho de santidad, pero si yo te voy a hablar de santidad, ¿qué dice esa parte espiritual que dice que es mejor dar que recibir? Si yo te voy a hablar de santidad, yo te voy a ofrecer esa santidad, que se proyecte en mí para que intentes imitar en mí lo bueno. Pero de repente llevo una semana con la misma ropa, y esto, si no tienes ropa, gloria a Dios. Pero hasta para eso te la quitas, la lavas, te la quitas, la lavas, ¿por qué? Porque quieres proyectar lo mejor de ti. Tampoco es que te la pases con la misma ropa toda la semana, sin lavarla, vamos a tu cuarto y está todo, híjole, volteado de cabeza. Eso también es santidad. El orden es santidad. Entonces, o sea, un carácter o forma de ser que en el aparente ser de una persona, sea mujer o sea hombre, quiero decir en este caso, todo lo que todo el mundo puede ver, el exterior. Entonces, hablamos ya mucho acerca, toda la prédica pasada fue acerca del interior. Vamos a hablar ahora, vamos a tocar el tema, el exterior. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las faldas largas. No, muchos pastores le atribuyen la santidad a esa falda larga. Y recriminan a la mujer que usa pantalón. No, esa mujer no, es como Jezabel. Y empiezan a hablar tantas cosas y mezclar tantas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora yo diría eso, porque
Ahora, antes de seguir con eso y meterme a eso, por otra parte, a las mujeres que usan faldas largas y que han recibido esas enseñanzas, te pregunto yo esto: ¿tu falda puede esconder y tapar tus carencias y tus pecados? Pero notas que hay ciertos pastores, ciertas denominaciones que así lo predican, que la falda tapa las carencias y tapa los pecados. Por eso es de que dicen ellos que la mujer de falda es la que vive la santidad. Y eso lo hablan con una convicción, híjoles. Pero no, hermano, caen en algo que se llama el legalismo. El legalismo es darle poder, atribuirle a algo. Si nosotros le atribuimos poder al aceite, estamos cayendo en legalismo, porque no es el aceite, es el Dios del aceite. No es la falda larga, es el Dios que te hace que tú te guardes primeramente para Él y después casadas para sus maridos, solteras para sus futuras parejas. Entonces, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Puede tu falda larga esconder y tapar tus carencias y tus pecados? No levantes la mano, hombre. Bájala. ¿Puede mi corbata darme apariencia de santidad? ¿Puede mi saco darme apariencia de santidad? ¿Pero puede tapar mis carencias y mis pecados? Porque ahora, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hablamos de la falda. En el caso de los hombres, ahora se ha presentado el problema que traen los pantalones, pero sí pegadísimos. Eso también es falta de santidad. Hace rato, hermano, compré un pantalón en la semana, porque creo que les comenté que me senté en el chimeco, no sé cómo, donde pones el hombro, era un fierro, me lo rasgó todo, y era mi pantalón nuevo. Entonces tuve que comprarme otro, me compré otro, ¿y qué crees? No me fijé en el tipo de corte y en la mañana iba bien, me lo voy a estrenar para ir a la iglesia, que me lo pongo, me quedaba apretado, y no es como los pantalones apretados que andan de afuera, pero sin embargo yo me sentí y dije, no, ¿cómo me voy a ir hacia la casa del Señor? No, y me lo quité bien enojado. El diablo me quiere engañar, pero no se lo voy a permitir. Los famosos skinny pants, los pantalones ajustados. En lo personal, te voy a dar, conforme vayamos nosotros pasando y vayamos avanzando, te voy a decir por qué es que yo no uso pantalones así. Siempre los busco flojitos. Entonces, ahora, mujer, hombre también, tú que usas pantalón, ¿será agradable exaltar las líneas de tu cuerpo sabiendo que la maldad se ha desatado en estos tiempos y que la mente del hombre, pero también la de la mujer, se ha corrompido sorprendentemente? Pero esto no está atacando al pantalón. Hagamos ahí algo, hagamos un pequeño paréntesis, porque primero, la falda no tapa las carencias ni los pecados. Una mujer que usa pantalón, entonces también es lo mismo que la falda. Hay de faldas a faldas, hay de pantalones a pantalones. Hay faldas que son largas, pero están pegadísimas. ¿Qué es lo que hace? Exaltar la figura de la mujer. Podría decir una mujer que tiene una figura muy llamativa. Entonces, ¿qué hago? Son las faldas flojas. Pero hay quienes lo hacen con toda... Ahora, una mujer que usa una falda así pegadísima, tal vez solamente ella sabe. Dios sabe, pero tal vez... Tenemos que ser sinceros con nosotros. Es lo mismo como hombres, que usamos un pantalón pegadísimo. ¿Por qué lo hacemos? No es porque nosotros queremos llamar la atención del sexo opuesto y que nos voltee a ver, que diga, ella está, él está. Yo te puedo hablar como hombre. Si yo usara un pantalón así, eso es lo que yo querría. Algo que yo tengo es de que yo soy no soy delicado, pero sí soy muy chisquilloso con mi manera de vestir. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es para mí. O sea, yo me visto, hoy me vestí con esta corbata y esto porque me gusta la combinación para mí.
Porque si no me siento yo contento con lo que yo hago, ¿cómo se lo voy a ofrecer a Dios? Sin embargo, he comprendido que la santidad conviene a tu casa. ¿Se acuerdan que empezamos con ese versículo? La santidad conviene a tu casa. ¿Pero qué quiere decir? Entonces, en el caso de las mujeres, las faldas largas, aunque no sea pantalón, hay pantalones que son flojos, ejecutivos, como los de los trajes de las mujeres, que realmente son modestos. Lógicamente no podremos, si nosotros quisiéramos que no se viera absolutamente nada, Dios hizo el cuerpo de la mujer y Dios hizo el cuerpo del hombre. Entonces, hay muchos casos, hay muchas situaciones. Por eso estamos como que no hablando de una manera general, pero al mismo momento haciéndolo como personal, para que cada quien tome sus decisiones en la santidad que tenga que vivir. Todas en base a ¿qué? A la santidad de la Escritura, según la palabra de Dios. En el caso de nosotros hombres, entonces, y eso tiene que ver mucho, hermano, porque la mentalidad de antes no es la misma mentalidad de hoy. Ahora la mente del hombre y la mente de la mujer también, porque ya no podemos dejarlo que el hombre es morboso. No, mi hermano, la mujer también ahora tiene mente morbosa. Yo he escuchado, hermano, a las mujeres cómo hablan y se expresan cuando están en bolita. Y no tiene mucho que ver con cómo somos los hombres. Aparentemente tú vas por el metro y hombres, se les salen los ojos. Pero también hay mujeres así que se les salen los ojos. Una vez en una bolita, en una reunión, había puras mujeres, me tocaron en la escuela, igual en un trabajo, grupos para X reuniones, así, me tocaron puras mujeres, yo las oía y casi yo me decía, también tienen la mente perversa, ya no es solamente del hombre. Antes la mujer era más recatada, era más santa, era más moral, ahora ya no. Lo veo cuando veo las marchas feministas. Según están exigiendo algo, ya no exigen sus derechos, se salieron de lo que según dicen que están defendiendo y andan en brasier, andan en chones, literal. Ya no tiene vergüenza, ya no hay vergüenza en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Te acuerdas que decíamos las veces pasadas que aumentará la maldad y muchos se van a enfriar? Porque no va a ser fácil, hermano, caminar en esa corriente que viene en contra de nosotros y que nos golpea de muchas maneras. Entonces, San Juan Carlos 3:5, tanto peca el que mata como el que le agarra la vaca. Tanto peca el que piensa como quien da que pensar. Tanto la piedra de tropiezo puede ser uno como puede ser el otro. Jesús dijo algo bien interesante. Entonces, si creemos que la ley era difícil de cumplirla, el Señor Jesucristo vino y la hizo aún más complicada, la hizo aún más difícil de seguir, pero no imposible. Entonces, Mateo, por ejemplo, 5:28, Reina Valera, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahora, vamos a regresarnos, porque también dice esto, pero yo os digo, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Esto es mutuo, no se refiere solamente a los hombres. Es bien sabido que el hombre es más morboso, es más mal pensado que las mujeres, pero esto aplica tanto a hombres como a mujeres. Entonces, por otra parte, eso es Mateo 5:28, mi hermano, perdón, para que lo apuntes, Mateo 5:28. Entonces, ¿a qué se debía el adulterio? ¿Dónde nace el adulterio? En el corazón, en la codicia, en desear algo. Pero ¿a qué se puede prestar eso? ¿Por qué decía yo que tanto, por ejemplo, peca el que piensa como el que da a quien pensar? Hermano, aquí, o bien delicado, analiza tu manera de vestir, porque a lo mejor puedas ir a la iglesia donde están los siervos, los santos, y tú los hagas que te vean. El cuerpo seguimos siendo humanos, mi hermano. Hombres también que vienen con los pantalones apretadísimos, que vienen así con las playeras apretadísimas, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren llamar la atención. ¿Dónde? En el lugar santo, en la casa de Dios. Puede haber el hijo del pastor, un hermano de la alabanza, que se cuida, que intenta practicar, vivir la santidad,
Y tú con tu vestimenta, mujer, puede ser que tú lo estés tentando y el pecado sea más tuyo que de él por voltearte a ver. Viceversa. Eso es santidad también, hermano, hablando de lo exterior. Yo digo esto, ¿por qué empecé predicando la santidad en el interior? Porque esto te limpia. Muchos por eso atribuyen, no, es que la hermana está dando, ¿qué predicas en tu iglesia? ¿Qué les enseñas? Si les enseñas que puro fuego y que puro esto y pura prosperidad y pura tápate con una falda tus carencias y tus pecados, no les tratas el corazón, entonces su manera de ver no va a ser la correcta, la que Dios espera. Pero si predicamos la palabra de Dios, cuando vemos un hermano que viene de una manera, vestido de una manera inapropiada para alguien que viene a la iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos volteamos. Tal vez hasta yo me anime a decirle, hermano, su manera no es adecuada. ¿Por qué? Puede usted ser piedra de tropiezo para las hermanas. Viceversa, veo que una mujer viene súper mega entalladísima con la finalidad de que se le marque su figura. Hermana, su manera de vestir no es muy correcta. Legalistas, no. Usted puede dar qué pensar al hermano que está ahí. No todos los hermanos son fuertes y firmes en la fe. Hay hermanos que van caminando y que son débiles. Por eso es que Jesús dijo, pero si no adultero, entonces no, basta con mirar. Fíjate la santidad, cómo subió Jesús, el Maestro, el nivel de santidad a un nivel mucho más alto. Pero no es imposible, mi hermana. Por eso estudiamos la palabra de Dios para que nos vaya limpiando mente, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y solamente eso se puede hacer con la palabra de Dios, no con la vestimenta, aunque también es importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las verdades es que él o la que viste ajustado es porque quiere llamar la atención, o sea, quiere ser visto. Al ser humano por naturaleza le encanta la adulación. ¿Cuántas mujeres no se ven en las películas? ¿Cuántas mujeres cuando ya las piropean les dicen cosas así? Se esponjan como pavos reales. Lo mismo para los hombres. Es que el hijo del pastor está guapo. Y piensan que eso es importante cuando a veces, hermano, híjoles, te vas acercando a caminos resbalosos y te vas a resbalar. Entonces, quieren ser deseados, sin tomar en cuenta, olvidando inclusive, ignorando que podemos ser piedras de tropiezo para otra persona, para un hermano. El humano por naturaleza gusta y busca la exaltación. ¿Por qué creen que Satanás hizo lo que hizo? ¿Por qué creen que nos dice, por qué creen que las modas, por qué creen que le da todos los comerciales vean? Es para exaltar eso. ¿Para qué? ¿Por qué? Pasan de repente que compras algo y muchas mujeres, ¿no? La riqueza. O sea, de una manera en tu subconsciente te están trabajando para que tú creas que si te tomas un Vive 100, para que si tú te tomas un Monster, estás fuerte. Que de repente te vas a ver al espejo y te ves. Pero te hacen pensar que muchas mujeres van a estar allí a tu alrededor, que muchos hombres van a estar a tu alrededor por la marca que usas. Y no pasa nada. Aunque se vista de seda, el mono sigue siendo el mismo. Pero a veces pensamos que porque compro la misma camisa de Arnold Schwarzenegger, cuando me la ponga, no, la ves, te queda floja y dices, ¿qué pasó? Es una farsa. Y hasta eso es un arma del enemigo para empezar ¿a qué? A que tú mismo te hagas menos. Porque después de ahí viene la depresión, después de la depresión vienen ciertos caminos hasta terminar en el suicidio. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, buscan la exaltación, el reconocimiento, algo que le corresponde totalmente a Dios. Pon a prueba tu vestimenta. Tu falda profesa piedad. Tu pantalón, varón, tu camisa profesa piedad.
debería profesar piedad. Tu falda debería profesar piedad, de que eres una mujer piadosa, porque dice la Escritura, ya lo leímos la vez pasada, de que debemos profesar piedad, debemos de proyectar piedad. Y esto quiere decir que te veas como alguien que se guarda y lo hace para sí mismo y para Dios. Porque si tú lo haces para los demás, es lo contrario, estás buscando que te deseen, estás buscando que te digan, wow, qué bonito, y cuidado, ese es un terreno resbaloso. Entonces, tu escote, mujer, profesa piedad. Porque hay unas que, híjole, ya son muy, ya de a ti no se vuelan la barda, son vulgares, caen en la vulgaridad. Entonces, ahora, por ejemplo, hombre, tu playera, o mejor dicho, tu blusa masculina. ¿Por qué has visto que ahora los hombres usan unas blusas con el cuello hasta acá? Esa es una blusa, pero dicen que es una playera masculina. Todo mi tiempo crecí viéndole que las blusas de las mujeres tienen el cuello más largo, la de los hombres siempre lo tiene aquí. Pero es una manera de, ¿qué es lo que hacen? Verse que se ven afeminados. La moda, no, es que el pastor es anticuado, no, es que ese es de los tiempos del año del caldo. No, mi hermano, Satanás busca que pierdas tu hombría, busca humillarte y que tú todavía hasta te exaltes porque estás a la moda, pero busca hacernos ver menos masculinos. Y a la mujer busca hacerla que se vea más varonil, que pierdas tu belleza, que pierdas tu feminidad con la que Dios te bendijo, mujer. Los pantalones de hombre ahora son como los pantalones de las mujeres, ajustados precisamente con un propósito. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es el enemigo de nuestras almas, el mismo diablo. Pero ¿qué va a pasar si no escuchamos la palabra de Dios y no leemos la palabra de Dios? Todo no lo comemos. Entonces, pongamos a prueba eso, mi hermano. Mi playera, mi camisa profesa piedad. Yo digo que sí. Porque pocas son las que usan pantalón flojo. ¿Te has dado cuenta que las que se aferran y defienden a capa y espada el pantalón es porque buscan que las vean? Yo a veces he visto pocas veces que venga una mujer con pantalón, pero que venga con un pants. Decía la hermanita Mari el viernes que ella una vez tuvo que dejar su pantalón para ponerse una falda larga porque iba a ir a la iglesia donde van sus hijos, una iglesia bautista, una iglesia donde se ha puesto como regla que las mujeres vayan de falda larga. Esa es una actitud de admirar. Practica la fe fuerte, sabe de la fe fuerte, pero vio a su hijo, a su yerno débiles. ¿Qué hizo? No les fue piedra de tropiezo. Entonces, nunca he visto, pocas veces, hermano, he visto a una mujer que venga con un traje de mujer, hablando del pantalón. Siempre vienen con mallas, hijos, no sé cómo se meten en ellas. Hay veces que dicen que aunque tengas falda larga tienes que traer mallas, ahora sí que en tu interior, porque si no, no estás viviendo la santidad. Entonces, juzga tú, hermano, quita las herramientas, juzga tú lo que tú haces, la manera en la que tú vistes, varón, mujer, si estás profesando de que eres un hombre, una mujer que profesa a Jesucristo. ¿Quién es la piedad? Es Él, que lo estás profesando. Entonces, por otra parte, en este tema debemos de tomar en cuenta el siguiente pasaje de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 1 al 13. Te lo dejo que lo leas de tarea, mi hermano, yo solamente voy a citar algunos. Comencemos enfatizando en el versículo 4. Carta a los Romanos, capítulo 14, 1 al 13. Entonces, está deliciosa esa parte escritural. Pero yo voy a hacer énfasis en estos 4 versículos. Primero el 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor él está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor que has para hacerle estar firme. Si lo aplicáramos, esto es algo que es bien amplio, mi hermano. Esto diría, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién es el criado ajeno? Tu hermano, tu hermana. Para su propio Señor, Él viste como Él
piensa que es lo mejor. Pero si está firme, porque a veces nos pueden tachar de anticuados a nosotros, por traer corbata. A mí me gusta usar corbata. Por traer camisa, por traer pantalón de vestir, pantalón de mezclilla flojo. Nos pueden catalogar de anticuados, de que somos extraterrestres. Pero nosotros buscamos estar bien con Dios. Y no ahora, transportemos esto aquí a la iglesia. Si el hermano así viste para agradarle a su Dios, a ti, ¿quién eres tú para criticarlo? Pero viceversa, si hay un hermano débil de fe, una hermana que se viste pero si bien ajustado, un hermano que se viste bien ajustado, ya no aplica esto, pero sí deberías de ser firme y ser prudente con su vestimenta. ¿Por qué? Porque por decirle algo, son de plástico, mi hermano, de todo, ya se quieren caer, todo, ya y se van de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que pedir sabiduría. A veces déjaselo al pastor, porque también si llega a ver, yo escuché testimonios ya en casa de oración de hermanas que venían muy entalladas, que de repente tenían figuras que pues llaman la atención, y de repente le decían al pastor Chuy, pastor, es que mire cómo viene vestida esa hermana, mire, nada más está haciendo pecar a los hermanos. Y es que a veces sí, o sea, caemos en otro engaño. Aquí te vistes de una manera, pero allá afuera te vistes de otra. Aquí vienes con tu falda larga, pero cuando estás allá afuera, ahí andas enseñando todo lo que tú, para que te digan así. Ese también es un error. Yo diría, como te vistes aquí, te vistas allá, pero que profeses fe y que seas prudente en tu manera de vestir. Entonces, porque hay muchas veces que si ese tipo de vestimenta es para una fiesta, entre comillas, ¿por qué te vistes de esa manera aquí en la casa de Dios, donde profesamos y hablamos de la piedad? Entonces, dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es aquí empieza la criticadera. El que viste ajustado critica al que viste flojo, y el que viste flojo critica al que ve al que viste ajustado. Y no, hermano, tú enfócate en ti, concéntrate en ti, ora por tu hermano que viste ajustado, ora por tu hermana que viste ajustada, y dejemos que Dios, yo estoy seguro que Dios va a obrar y los va a avergonzar. Versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué tal si es un hermano que apenas está viniendo a los pies de Dios? ¿Qué tal si es un hermano que viene de una iglesia que le dieron falsas enseñanzas? Porque así como hay iglesias legalistas que les enseñan que la falda, que un vestido largo, que un traje oculta los pecados y las carencias de una persona, están las iglesias donde se predica el libertinaje, donde tú ven como quieras, a cabo que Dios te ama y Dios lo único que quiere es tu corazón. Está al otro extremo. Tanto es extremo el legalismo como también es extremo el libertinaje. Entonces ahí aplicamos esto. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si yo estoy viendo que mi manera de vestir le puede ser de tropiezo al hermano, le puede ser de tropiezo a la hermana, ¿qué es lo que hizo la hermanita Mari? Mejor dejó de hacer lo que a ella le gustaba hacer, aunque no era malo, no era recriminado de parte de Dios, pero todo ¿por qué? Por sus hermanos que son más débiles, por sus hermanas que son más débiles. Decidió no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. Y aquí está escrito, la palabra de Dios lo dice. Ahora, por último, el versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto es bien amplio. No destruyas la obra de Dios por causa de la vestimenta. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con los que come. Es malo que el hombre haga tropezar a otros, que la mujer haga tropezar a otros con la manera que viste. Poderosa es la palabra de Dios. Como comentario, mi hermano, las diferencias de opinión prevalecían hasta entre los seguidores y siguen prevaleciendo hasta entre los seguidores de Jesucristo.
juntamente con nosotros sus discípulos. Por ejemplo, el apóstol Pablo no intentó terminarlas. El asentimiento forzoso de cualquier doctrina, o sea, que te vengan y que te impongan una doctrina, o la conformidad con los ritos externos, que úntate aceite, tómate un trago de aceite, que haz esto, que hagas lo otro, un rito, sin estar convencidos, eso es hipocresía, es infructuoso, no va a dar frutos. ¿Por qué crees que hay tantas iglesias que les imponen que vayan con faldas largas, que no se corten el cabello, que usen esto y lo otro, pero sus vidas no cambian? ¿Por qué? Porque la vestimenta no te va a dar santidad, no te va a tapar tus pecados. Lo mismo con los hombres. Entonces, eso es cierto. Caemos en la hipocresía de creer que somos quienes no somos. Porque sabemos quiénes somos, sabemos de qué pie cojeamos, pero también sabemos nuestras áreas de oportunidad, sabemos en qué somos fuertes y poderosos en Dios. Entonces, y nunca va a dar frutos, hermano. Pero sin embargo, si no es el pastor que les impone, sino la palabra de Dios que te está marcando los límites y tú los obedeces, pronto vas a dar frutos. Los intentos de producir la unanimidad absoluta de los cristianos van a ser inútiles. Todo lo que nosotros nos propongamos y creamos por nuestra cosecha, alegando y malinterpretando algún pasaje bíblico, va a ser inútil. Por eso es que muchos vienen al Evangelio porque los traemos por las cosas equivocadas, por las razones equivocadas. Pero cuando están aquí, caen en la hipocresía y entonces, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Que la comunión cristiana no sea perturbada por las discordias verbales. Él díceme, te digo y tú me dices. Bueno será que nos preguntemos cuándo estamos tentados a desdeñar y culpar a nuestros hermanos. ¿No los ha reconocido Dios también como sus hijos? Todos tenemos errores, hermanos. Pero a veces nosotros no vemos eso como un error que el hermano está teniendo. ¿Cómo se quita el error? ¿Cómo se borra todo eso? ¿Cómo se aparta a alguien de eso? Con la instrucción, con el discipulado. Mira, hermano, qué bueno que me dicen, hermano, porque yo no sabía eso. Yo pensaba que estaba actuando bien, pero ahora me doy cuenta, Dios me ilumina y me dice que no. Con eso se quita, con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios. Entonces, y si Él lo ha hecho, me atrevo yo a desconocer los que estuvimos estudiando en el libro de los Hechos el viernes. Estuvo de lujo a los que se perdieron el tema. ¿Qué estuvimos diciendo? ¿Qué decía? Cuando estaba la manta con cuadrúpedos y Pedro decía, ¿qué decía la voz del cielo del Señor? Pedro mata y come. ¡No, Señor! Y yo no como de eso porque yo no como cosa inmunda. Mira, está tu hermano. No, Señor, ese no es mi hermano porque va a la otra iglesia. Y empezamos a desconocernos. ¿A poco no muchos nos desconocen a nosotros como casa de oración? Sí, nos desconocen muchos. De mí hablan tantas cosas. ¿Y qué dijo Pedro? Mata y come. No, Señor, yo no como ni he comido nada inmundo. O sea que era bien santísimo Pedro. No comía cosa inmunda, pero cuando estaba pescando de acuerdo a la escritura y su carácter, yo no quiero imaginarme la de víboras que sacaba porque era grosero. Pero no había comido nada inmundo. ¿Y qué dijo el Señor? No llames tú sucio a lo que Dios, a lo que yo ya limpié. Amén. Si ellos nos llaman a nosotros sucios porque tú vienes con pantalón alguna vez, si te llaman sucio porque te cortaste el cabello para quitarte la orzuela, déjalos que te sigan llamando así. ¿Tú a quién? Órale a tu Padre. Pidámosle a Dios que sea Él que Él sabrá qué ir a hacer, si los ilumina o simplemente nos protege. Porque Él va a proteger a su pueblo. Si Él nos dio la libertad, Él nos va a permitir que nosotros disfrutemos esa libertad. Pero la libertad tiene límites. Y más allá de la libertad se llama libertinaje. Eso ya no es agradable a Dios. Eso ya no nos lo dio Dios. Entonces, ¿me atrevo yo a desconocer a mis hermanos nada más porque no quieren cantar las alabanzas de casa de oración? No, sus alabanzas no son ungidas, nada más las de casa de oración. No, estaría cayendo yo en el mismo error.
No, es que los hermanos no oran de esto, no hacen el culto como nosotros, no empiezan de esto. O sea, cosas secundarias que ni siquiera tienen sentido. ¿Te atreverías tú a desconocerlo sabiendo que Dios también los salvó? ¿Qué hablábamos acerca, por ejemplo, de las personas que van a una iglesia popular, una iglesia católica? Así como hay personas que van de trajecito y salen y se van a echar sus pulques, sus caguamas, también hay personas que visten de una manera más profesando piedad que las que vienen aquí a la iglesia. Lo mismo con los varones. Hay varones que salen de aquí levantando sus manos, lloraron, se aquebrantaron, pidieron perdón en el altar, pero saliendo a maltratar a sus esposas y andar hablando majaderías allá donde están. Pero ando criticando a mis hermanos, ando desconociendo los que ellos son de la iglesia verdadera. Y yo no planeé hablar de ese tema el viernes, Vamos siguiendo la secuencia. Dios sabe cómo es que iba a presentar esta parte. Que el cristiano que usa su libertad no desprecia a su hermano débil, que ignora y muchas veces es supersticioso. Y ahí me meto yo, hermano. Yo muchas veces le he dicho a muchos hermanos que por qué son así cuando empiezan con las supersticiones. No, hermano, no pase por ahí porque hay una escalera y dicen que meterse por es de mala suerte. Ay, hermano, y yo iba bien contento, salí de la oración, iba bien contenta, gozoso, hermano, ¿y qué cree que un gato negro pasó por ahí? Son débiles, son supersticiosos, pero eso no quiere decir que mi Señor ya los haya reconocido, porque a lo mejor ellos tienen esa imperfección, porque yo también tengo imperfecciones. Continuamos diciendo que el creyente escrupuloso no busque los defectos en su hermano, porque Dios le aceptó, y si Dios le aceptó, ¿yo qué? ¿A ti qué? ¿A ellos qué? Si Dios levantó casa de oración y tardó tanto tiempo y ahora choca a los demás, ¿qué? Si no queremos juntarnos con su denominación, ¿a ellos qué? Pero ven cómo caen en pecados y faltan a la santidad que ellos dicen practicar. Y yo estoy seguro que ellos son ignorantes y que ni siquiera saben esto, ni se imaginan que están faltando a la santidad. Te lo aseguro. Dios le aceptó sin considerar la distinción de razas, de carnes, ni siquiera de denominaciones. Usurpamos el lugar de Dios, eso es bien delicado. Usurpamos el lugar que le corresponde a Dios. ¿Quién es el único que critica libremente y juzga? Usurpamos su lugar. Entonces, nos ponemos a juzgar así los pensamientos como las intenciones del prójimo, los cuales están fuera de nuestra vida. Muy parecido era el caso acerca de guardar los días. ¿Han conocido a los sabatistas que nos critican y nos juzgan porque no guardamos el sábado? Pero también muchas veces pasa con nosotros, los criticamos por guardar el sábado porque nosotros guardamos el domingo. Y cada quien tiene sus argumentos. Que guarden el sábado, que guarden el domingo. ¿A ti qué? De hecho, deberíamos alabar a Dios todos los días. Si Dios nos da un día de descanso, acéptalo, mi hermano. Gózate también descansando. También es parte de la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los sabatistas? Nos critican, pero también nosotros nos quedamos callados y decimos, mi hermano es débil, no ha sido iluminado con la luz de las Escrituras, sigue viviendo la ley, Señor, obra por él, ayúdalo a entender. No, caemos, nos enganchamos y nos criticamos con todo unos a otros. Santo Dios. Los que sabían que todas estas cosas fueron terminadas por la venida de Cristo, no se fijaban en festividades, ni en lo que comían, ni nada de eso. Pero no basta con que nuestras conciencias consientan lo que hacemos. A veces tu conciencia te puede engañar, hermano, y aprobar todo, Una cervecita no hace daño. Un traguito no hace daño.
Hay una parte que habla de la conciencia, que si nuestra conciencia nos deja adelante, pero no todo es bueno ni todo es provechoso. Entonces, es necesario que sea certificado por la palabra de Dios. Pues que yo no digo, una no es ninguna. ¿Lo certifica la palabra de Dios? Un poquito de levadura, ¿qué dice? Envenena toda la masa. Santo Dios. Ahora se empieza a poner más interesante con la santidad, ¿verdad? Cuídate de actuar contra tu conciencia cuando tengas duda. Hay veces que dudamos, pero lo hacemos. O no lo hacemos. Y tanto la cosa es que somos arrevesados. Cuando tuviéramos que haberlo hecho, no lo hicimos. Y cuando no tuvimos que haberlo hecho, lo hicimos. Háblanos, Señor, háblame, papá. Somos buenos para hacer de nuestras opiniones la norma de verdad. Y eso pasa en todas las iglesias. Hacen de su opinión, de lo que ellos pueden entender, pero no lo que la Biblia diga, de lo que puedan entender, una ley que se tiene que seguir y que dice así la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Para considerar ciertas las cosas que para otros son dudosas. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada que hay temas que no son tan claros? Que se necesita mucha, pero muchísima gracia para que podamos decir, la palabra de Dios dice que todas deben de usar falda larga. Entonces, hay cosas en lo que hemos estado leyendo nos habla, nos ilumina, pero no nos está diciendo algo tan claro como los mandamientos. No matarás. Ahí no, eso está clarísimo. Ya el que quiera abrir una pauta, ya tiene problemas. Entonces, cuando nos habla de ciertas cosas de la gracia, como la vestimenta, no es tan claro, pero sí nos ilumina para que nosotros podamos, ahora sí que seguir el camino de la santidad. ¿Qué mejor hubiera sido que nos dijera? Pero si hubiera sido Dios, nos hubiera dicho así: a las mujeres les ordeno, no yo, dirá Pablo, sino Dios, que la mujer se vista con falda larga. Y estoy seguro que al decirte falda larga, veamos la vestimenta de los antiguos sacerdotes. No les especificaba de qué piedra, de qué tela, de qué medida, sí, se las especificaba. Le decía que le pusieras una piedra de esto, una piedra del otro, que la costura debería ser así, con 2 botones, y esto, todo se los especificaba. Si Dios hubiera dicho que la vestimenta del cristiano o cristiana fuera de cierta manera, nos hubiera dado inclusive hasta las medidas, porque Dios es perfecto, pero solamente nos habla de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo podremos nosotros concretar eso? Teniendo comunión con Dios. Háblame, Señor. ¿Me estoy vistiendo de una manera que no te agrada? ¿Estoy usando ropa que te agrada? Él te lo va a decir. Dios está vivo, nuestro Dios es vivo. Amén. No está muerto, nada más hay clavado, crucificado en una cruz viéndonos ahí. Soy tu Padre. No. Entonces, de esta manera, a menudo los cristianos se desprecian o se condenan mutuamente por asuntos dudosos de poca importancia. El reconocimiento agradecido de Dios, autor y dador de todas nuestras misericordias, las santifica y las endulza. Aunque algunos son débiles y otros fuertes, todos deben, no obstante, estar de acuerdo en no vivir para sí mismos. Ahí hay algo importante, que no vivas para ti mismo, sino que vivas ¿para quién? Para Dios. Nadie que haya dado su nombre a Cristo tiene permiso para ser egoísta. No, yo lo que digo, yo lo hablo. Eso es ser egoísta. Yo lo que pienso, yo lo saco. Si a mí no me gusta algo, no, yo no. Y empezamos a hablar de nosotros. Pero somos cristianos. No nos damos cuenta que caemos en el egoísmo. El egoísmo también no es santidad, también es faltar a la santidad. Todas estas cosas, estatutos que sí, que no, todos son falta de santidad o nos ayudan a vivir la santidad. Eso es contrario al cristianismo verdadero. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios.
Eso es santidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos como ¿quién? Como Él lo hizo. ¿Quién? Por eso Cristo vino aquí y nos enseñó cómo vivir la santidad. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, hermanos. Cristianismo verdadero es el que hace a Cristo el todo, en todo, en tu todo. Todo lo que diga Cristo para ti está bien. Todo lo que diga Cristo que está mal, para ti está mal. Todo lo que diga que para ti está bien. Todo es en cuestión a Él. La actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, hermanos. Es a Cristo. Aunque los cristianos sean de diferentes fuerzas, capacidades, costumbres, en cuestiones menores, que es lo que yo te he dicho muchas veces, en doctrinas secundarias, eso no nos afecta mucho. Aún así, todos son del Señor. Si unos comen pan de muerto y otros no, de todos modos somos del Señor. ¿Por qué? Dice su palabra que unos comen para gloria de Dios, otros dejan de comer para gloria de Dios. La cosa es que siempre estamos viendo qué hace y qué no hace el otro. Y dejamos de vernos y de santificarnos a nosotros mismos. Queremos santificar al hermano, a la hermana, pero no queremos santificarnos nosotros. Queremos quitarle la paja que tiene en el ojo a nuestro hermano, pero nosotros no nos quitamos la tablota que tenemos en nuestro ojo. ¿A poco no somos así? Santo Dios de los ejércitos. Aún así todos son del Señor, todos miran a Cristo, le sirven y buscan ser aprobados por Él. Porque si ellos festejan un día, lo hacen para hacer y agradarle a Él. Pero si no lo hacen, también lo hacen para agradarle a Él. Si ellos comen, lo hacen para agradarle a Él. Pero los que no comen también lo hacen para agradarle a Él. Pero seamos cuidadosos en la fe que practica mi hermano, si es débil o es fuerte. No sé por qué siento que alguien se está preguntando, ¿el pan de muerto? ¿Podemos comer pan de muerto? Depende de la fe que tú practiques. Practiques la fe débil o la fe fuerte. Si tú tienes fe débil, es un simple pan, hermano, no tiene poder. Nuestro Dios está por encima de todo. Pero si ves que, si yo veo que mi hermano Pedrito les, ay, pastor, está comiendo un pan de muerto ofrecido a los hijos, y se saca un buen de rollo, eso no tiene nada que ver, pero los mete ahí, me lo guardo. Ya cuando él no me vea, matanga, dejo la changa. Así es, eso es sabiduría. Porque muchos dicen que porque sí, por Halloween y eso, no ahora. No es lo mismo, hermano. Eso es santidad también. Sabiduría es santidad. No es lo mismo que tú te vistas de Halloween, porque eso sí, no lo aprueba Dios. Eso sí no es santo, ni Dios quiere que sus hijos anden vestidos de monstruos, anden vestidos de nada. Y eso sí, ese tipo de prácticas y rito, Dios nos lo prohíbe a nosotros los cristianos. ¿Cómo me venía yo aquí predicando la palabra de Dios? Luego danzaré como David. Y luego ya ando vestido de monstruo, de vampiro. No tiene sentido, ¿verdad? Predicarte la santidad y yo andar allá. ¿Me acuerdas del berbichón? Bueno, pero el berbichón lo hicieron así, él no fue. Entonces, digo así rápido para que es santidad y tenemos que mantener la santidad en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, está esta cosa, buscamos ser aprobados por Dios. Él es el Señor de los que están vivos y los manda a los que están muertos, a los que están allá que no ignoran y no saben nada de esto. Los revive y los levanta. Los cristianos no deben juzgarse ni despreciarse los unos a los otros, porque tanto el uno como el otro deben de rendir cuentas dentro de poco tiempo. Cuando moramos le vamos a rendir cuentas al Señor. Una consideración creyente del juicio del gran día debiera silenciar nuestros juicios apresurados. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces ya mandamos al hermano al infierno, a la hermana al infierno. ¿Por qué? Porque no trae falda larga. ¿Por qué? Porque se dejó crecer un poquito el cabello al hermano. Ya los mandamos al infierno. Ya están destituidos, como si la destitución
Como si Dios quitara, a ver, te quito la gracia, pero luego te la doy. Te la quito, te la doy. No, Él no es como nosotros, hermano, que cambia de humor, que cambia de parecer a cada tiempo, a cada instante. Dios es Dios. Y si Él te dio la gracia, cuídala. No te la va a quitar, pero eres tú el que te puedes alejar de la gracia que Él te dio, de la salvación que Él te dio. Entonces, porque también muchos dicen, no, es que la salvo siempre salvos, es de que tú puedes hacer lo que quieras y entonces no te pasa nada. No, sí te pasa algo, te alejas de la salvación, no te la quita, no se pierde. Tú te alejas de lo que Él te da, tú te alejas de Él, y estando lejos de Él, ¿cómo vas a poder ser salvo? Debemos cuidarnos de decir y hacer cosas que puedan hacer que otros tropiecen o caigan. Eso también es santidad. Cuidar nuestro vocabulario, cuidar nuestras expresiones que nacen aquí, llegan aquí y después salen. Eso también es santidad. Lo uno significa un grado menor de por ofensa y lo otro uno mayor, los cuales pueden ser ocasión de pena o de culpa para nuestro hermano. ¿Entiendes eso? Cómo actuamos, por lo que decimos, podemos hacer que nuestro hermano sienta pena, gloria a Dios, tal vez eso lo atraiga, pero también por pena se puede alejar. O culpa, esa culpa lo puede traer más cerca de Dios, esa culpa lo puede alejar de la iglesia. Por eso tenemos que ser bien delicados en cómo hablamos. Muchos que desean la paz y hablan de ella en voz alta, no siguen las cosas que hacen la paz. Mansedumbre, humildad, abnegación, amor, todo esto hace la paz. No podemos edificar uno sobre otro mientras peleamos y contendemos. Muchos destruyen la obra de Dios en sí mismos por la comida, la bebida y la vestimenta. ¿Por qué no se juntan con nosotros? Porque ellos dicen que sí al pantalón, porque ellos dicen que sí al... y dicen que no. Y tantas cosas, y se aíslan, hermano, y destruyen la obra de Dios a causa de sus pensamientos. Poderoso es el Señor. Nada destruye más el alma de un hombre que halagar y complacer a la carne y satisfacer su lujuria. Así otros son perjudicados por una ofensa voluntariamente cometida, como esa. Yo lo que pienso, yo lo digo. No sabemos si es bueno o es mal. La palabra de Dios es poderosa, pero la palabra de Dios, no mis palabras. Las cosas lícitas pueden volverse ilícitas si se hacen ofendiendo al hermano. Esto comprende todas las indiferentes cosas por las cuales un hermano se ha llevado a pecar o a meterse en problemas, o que hacen que se debiliten sus gracias, las gracias que Dios les dio, sus consuelos o sus mismas resoluciones, lo que ellos se han planteado, sus convicciones, se pueden debilitar por algo que digamos o hagamos nosotros. ¿Tienes fe? Hermano, hermana, ¿tienes fe? Esa se refiere al conocimiento y claridad en cuanto a nuestra libertad cristiana. Pero a veces mi libertad puede serle piedra de tropiezo al hermano, que es débil, que ve changos y tilletes en donde sea. Como eso, de repente puede ser así, te guardas tu panecito, te lo comes cuando ya no te vean. Y te evitas eso. ¿Pero qué quieres? Ser libre y mostrar que tú eres libre. No, yo tengo libertad. Entiendo que tu hermano está aquí, se lo va a comer. Como si fuera algo así espantoso. Una falta de respeto a Dios. Y dices, no, ya no voy a ir a esa iglesia, porque el pastor, el de la alabanza, él hizo esto. La pregunta es, ¿está dentro de su libertad o está fuera de la libertad? ¿Fuera de la santidad o dentro de la santidad? Pero como que se nos han impuesto muchos estatutos de hombre disfrazados de la palabra de Dios, entonces ahí está el problema. Disfruta la comodidad que la libertad cristiana te da, hermano. Pero no perturbes a los demás por el mal uso de ella. Tampoco podemos actuar contra una conciencia que está en dudas, que se está preguntando dentro de mí. Pues yo creo que sí, pero no, como que no sabes si está bien. Tú tienes la convicción tú,
Pero si ves a un hermano que tiene dudas, no lo hagas. Si ves a un hermano que tiene dudas, pero cosas que no debas de hacer, no las hagas. Cosas que tienes que hacer, hazlo, para que él tome convicción por ti, por tu testimonio, por tu actuar, y viva la santidad dentro de la libertad que Dios nos da. Qué excelentes son las bendiciones del reino de Cristo, que no consiste de ritos y ceremonias externas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay quienes, por ejemplo, tachan que no es santo, por ejemplo, el Halloween, gloria a Dios. Cada oración estamos de acuerdo, ¿no? O ya están juntando para su traje en Halloween. Bueno, cada oración tiene la postura que nosotros no hacemos eso porque falta a nuestro Dios y falta a nuestra santidad. ¿Ok? Por ejemplo, en ese aspecto, podemos tachar eso, pero ¿qué tal de todo aquello que está disfrazado? A ver, hermanos, ya se viene el día del pastor. O sea, tachamos una cosa de mala, pero esta sí está buena. Y peor cuando el pastor es de los que trasquilan a las ovejas. A ver, hermano, vamos a practicar eso. Vamos el aniversario de la iglesia. No es malo, hermano, ni hacer un... Bueno, yo no veo muy correcto el día del pastor. O sea, yo veo de repente que si a alguien le nace, pues gloria a Dios, te diga su pastor. Si le nace, pero no imponerlo como el día del pastor, que estás diciendo, tráiganle algo al pastor. Hubo una vez que en una iglesia que estuve yo, me decían que cantar un canto al pastor. Yo así como que, ¿cuál es la diferencia de cantarle a la Virgen de Guadalupe y cantarle a mi pastor? Ninguna. Vamos a cantarle a Dios. Pero se disfrazan de que son festividades cristianas. Critican la Navidad. Sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre. Sí, hermano, no nació ese día. De hecho, nadie sabe con exactitud qué día. Algunos dicen que fue en noviembre, otros dicen que fue en septiembre, otros dicen que de acuerdo al calendario judío corresponde a octubre. No lo sabemos. Ya hablaremos de ese tema después, pero te quiero adelantar un poquito. Y tachan eso de una festividad pagana. Y eso, ¿tú sabías que tanto son paganos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo? ¿Sabes que esos nombres son paganos? Son paganos, hermano. Entonces, ¿por qué los mencionas? Si tan santo es. ¿No quieres festejarle el cumpleaños a mi Señor Jesucristo y festejar que Cristo vino al mundo? Pero ¿qué tal? Vamos a festejar el cumpleaños. Quiero hacerlo en la iglesia con todos mis hermanos. No, yo no voy a ir a ese templo, a esa casa, a ese lugar porque es pagano. Pero cuando la convención es en el salón Sor Juana Inés de la Cruz, ahí sí vas. Te digan las incongruencias, eso es legalismo. Ya vamos a terminar, hermano. Ya saben cuánto falta. Ya vamos a terminar. Santo Dios, qué excelentes son las bendiciones del reino de Cristo, mi hermano, mi hermana. Que no consiste de ritos ni ceremonias externas. La única ceremonia que celebramos aquí todos los días de culto es el culto al Dios vivo, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué preferible es el servicio de Dios respecto de todos los demás servicios. Al servir a Dios no somos llamados a vivir y a morir por nosotros mismos, sino por Cristo, al cual pertenecemos y al cual debemos ¿de qué? De servir. Ahora analicemos la santidad, mi hermano. La santidad, pues no olvidemos que el Señor pide que seamos santos porque Él es santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo pensé que ya me faltaba poquito, hermano, pero no, todavía falta. Es que la santidad hay que hablarla bien, hermano, como es la santidad para saber qué es la santidad. Entonces, siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque dice la palabra de Dios, uno de los apóstoles dice que nosotros no somos nacidos como los demás, sino que somos nacidos de Dios. Por eso la importancia de nacer de nuevo. Ahora, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, en su versículo 9. Entonces, si nosotros nacimos de Dios, ¿no deberíamos parecernos a Dios? ¿No el que nace se parece a su padre en lo físico? ¿Se parece a su padre en muchos aspectos, en su manera de ser, en su carácter? Si nosotros somos nacidos de Dios, ¿por qué no nos parecemos a nuestro Padre? Nuestro Padre no critica, no juzga, es bien amoroso. Pero nosotros estamos, dale con el hermano, dale con la hermana, que los de la iglesia de allá no tienen la verdad, que nosotros sí. Estamos, dale con todo. Entonces, nosotros somos nacidos de una simiente incorruptible. No sufre transformaciones, no cambia de parecer ni cambia de estado. No es primero aguado y después es sólido. No es sólido y después es aguado. Nosotros somos hijos de Dios todo el tiempo. Deberíamos ser hijos de Dios todo el tiempo. En esta parte el apóstol Pablo nos habla acerca de cosas que no son parte de la santidad. ¿No se dan cuenta? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Te lo voy a leer en otra versión. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el pueblo de Dios? Reina Valera dice, no erréis. Esta versión dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan, a ver, léanme esa parte en Reina Valera. 9, sí, bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice la misma palabra de Dios. Desde el 6, mi hermano. Perdón, sí, desde el 9 al 11. Del 9 al 12. Ajá, ok. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria al Dios de los ejércitos. Fíjate cómo dicen estas dos versiones, mi hermano, y con eso le vamos a terminar hoy y seguiremos con la parte 3 en la siguiente vez. Fíjate cómo dice la traducción lenguaje actual. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? La santidad es hacer el bien. Hacer lo malo no es practicar la santidad. Entonces dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Y qué dice la palabra? ¿Por qué tú ya, por qué? ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de algo que ya limpió? ¿Por qué lo llama sucio si yo ya lo limpié? Dice entonces, antes eran eso, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, esa misma parte, pero en la Nueva Traducción Viviente dice algo diferente, pero que complementa. En cambio, versículo 6, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué, mi hermano?
Esto toca otro tema, pero también es santidad. Tenemos aquí al juez y todas las cosas de la iglesia deberían solucionarse aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que luego el hermano voy y lo demando allá en el juzgado. Eso ya habla de derrota, que, híjoles, no estamos practicando ni viviendo santidad. Todas las cosas deberían solucionarse aquí. ¿Por qué? Vamos al líder, al pastor. ¿Qué es lo que va a hacer él? Exponer todo a la luz de las Escrituras. La luz de las Escrituras van a dar una solución. Pero ¿qué pasa cuando alguien no quiere? Porque pelea, pero quiere a las fuerzas ganar, aunque no sea correcto. Eso lo hace convertirse en un injusto. Los injustos no son santos. Los justos son llamados santos. Entonces dice, una derrota para ustedes, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Eso es bien difícil. Esto es parte atrás, antes del versículo 9. Versículo 8. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. 9. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo? Te leí lo que estaba atrás en el contexto. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, y es lo que te acabo de leer ahorita en otra versión, pero ves cómo amplía más leyendo el contexto. ¿Sabes por qué? Porque si a nosotros no la hacen, no la pagan. El cristiano ya no piensa de esa manera. El cristiano muchas veces nos piden prestado, pues duele un dinerito, pero balancea las cosas. Tal vez el hermano esté bien necesitado que en verdad no pueda pagarte. Pero a veces somos bien arrevesados. Al que sí nos puede pagar se la pasamos, pero al que no puede pagar por dificultades porque está pasando una situación, una tormenta, un desierto, queremos que nos pague a fuerzas. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado y prestado y le hemos quedado mal y no le hemos pagado? ¿Cómo dice? Reina Valera dice, ¿por qué no sufrir el oprobio? ¿Por qué no sufrir el que nos deben? Al final de cuentas, si tuvimos para prestar, Cristo nos bendice. Pero aquí pasa algo donde se agarra el injusto, el mañoso, dice, le voy a pedir a los... ¿Cuántas veces no nos piden a nosotros por ser cristianos, no nos piden dinero con la intención de no pagar? Porque ellos piensan que como cristiano tenemos que soportar todo, tolerar todo, aguantar todo. Y no, mi hermano. Si tú alguna vez llegas a pedir prestado, siempre esté en tu corazón y haz tu esfuerzo para pagar. Eso es santidad. No pensarlo así es falta de santidad. No es malo pedir prestado, hermano. Lo malo es no pagar. Si Dios nos da la oportunidad de prestar, también prestemos y tenemos al hermano que está necesitado. Eso también es santidad. Vienen al pastor y de repente, pastor, tengo una necesidad muy grande, présteme esto y lo otro. Y aquí tengo lo de las ofrendas, lo de los diezmos. Ok, hermano, a ver, hermanos, vamos a orar por el hermano porque tiene una necesidad. Señor, ayúdalo, bendícelo. Y el Señor, préstale, dale de lo que te di. Sí, Señor, los hermanos, denle de lo que... Y tú te deslindas. Mejor es dar que recibir. ¿Quién es el que tiene que dar el ejemplo siempre? Digo, habrá ocasiones que a lo mejor el pastor pues esté limitado. Pues así como. Pero si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo, hermanos. Ayudar a los hermanos. Ayudémonos los unos a los otros. No es pecado que de repente tú ves que mi hermano no tiene necesidad y va saliendo, pero de repente tú dices, esta blusita no me quedó, se la voy a regalar a mi hermana fulana. Como mi pantalón es el negro, que me quedó bien ajustado. ¿Sabes por qué no me gusta la ropa ajustada, hermano? La santidad y lo que Dios ha puesto en mí, en mi corazón y ha hecho en mi vida, esa obra de Dios me hace sentir que estoy desnudo. Por eso no me gusta la ropa ajustada. Me hace sentir que voy caminando, para mí es incómodo
y me hace sentir que estoy desnudo. Aunque no me pelen, yo siento que todos me están viendo y eso me hace sentir vergüenza. Pero no es, fíjate esto que te acabo de decir, muy diferente a los que quieren que los vean. A mí me hace sentir vergüenza. ¿Por qué? Por la obra de Dios en mí. Pero en aquellos que quieren que los vean es que la obra de Dios no está ahí. Por eso quieren que los vean. Santo Señor Jesucristo. Lo vamos a dejar hasta ahí, mi hermano, porque todavía falta algo. Gloria a Dios. Y entonces seguiremos con la santidad parte 3.